Naciones Unidas y la Unión Europea expresan su rechazo a los polémicos planes de Israel para construir más de 3.000 nuevas viviendas en la expansión de un asentamiento que dividirá Cisjordania, asegurando que cualquier cambio territorial debe ser resultado de un acuerdo político entre las partes. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. El ministro de Finanzas israelí Smotrich, de extrema derecha, anunciaba hoy la aprobación del polémico proyecto de asentamientos en la Cisjordania ocupada. Bruselas insta a Israel a desistir de llevar adelante esta decisión para proteger, dice, la viabilidad de la solución de dos estados. Tras pasar por Berlín y reunirse con el canciller alemán Merz, el presidente ucraniano Zelensky se encontraba hoy en Londres con el primer ministro británico Keir Starmer. Ambos coincidieron en que hay una firme determinación de lograr una paz justa y duradera en Ucrania. Abrimos el informativo en Israel y el polémico anuncio del ministro de Finanzas israelí Smotrich sobre la aprobación de un plan para un nuevo asentamiento de colonos judíos que dividiría Jerusalén Este y los territorios de la Cisjordania ocupada. El proyecto contempla la construcción de miles de viviendas para colonos israelíes en esa zona. Según el gabinete de Smotrich, este plan impedirá la creación de un Estado palestino. La condena de la ONU y la Unión Europea no se han hecho esperar. La máxima representante de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, pedía a Israel detener la construcción de asentamientos, ya que el plan conocido como E1 socava, decía, aún más la solución de dos estados y constituye una violación del derecho internacional. El asentamiento israelí Ma'ale Adumim en la Cisjordania ocupada vuelve a centrar la atención del mundo. Los terrenos que se ven al fondo es donde se pretende llevar a cabo la nueva y polémica construcción. El plan prevé levantar más de 3.000 nuevas viviendas para colonos, según anunció el ministro israelí de Finanzas de extrema derecha. Y el objetivo es acabar con la posibilidad de un Estado palestino. Cualquiera que intente hoy reconocer un Estado palestino recibirá una respuesta por nuestra parte. No en documentos, decisiones ni declaraciones, sino en hechos y sobre el terreno, con la construcción de casas, barrios y calles donde vivirán cada vez más familias judías. La construcción de miles de viviendas en la denominada Zona E1 dividiría de facto Cisjordania en dos y aislaría el territorio de Jerusalén Este, la ciudad que los palestinos esperan convertir en su futura capital. La oposición al plan de Israel tiene una larga historia. En 2005, manifestantes palestinos y activistas por la paz ya intentaron impedir la ampliación de este asentamiento, que como todos los de este tipo es ilegal según el derecho internacional. En aquel momento surgió la polémica como una batalla por Jerusalén y un intento de impedir la creación de lo que el entonces ministro de Finanzas Benjamin Netanyahu denominó la Gran Palestina. Unos años después, en 2012, ante el aumento de las protestas, no solo por parte de los palestinos, sino también de Estados Unidos y los países europeos, que veían el proyecto como una amenaza para cualquier futuro acuerdo de paz, Israel paralizó la construcción. Ahora los palestinos están indignados por la recuperación del plan. Es una medida colonialista, expansionista y racista, una amenaza directa que podría agravar todo el conflicto. Ahora parece que podría convertirse en realidad en solo unos meses y sería otro golpe más para los palestinos que luchan por sobrevivir. Plan israelí para la construcción de más de 3.000 viviendas en esa llamada zona E1 de Cisjordania. Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, acércame un poco más a esa zona y lo que significa este plan en la práctica, sobre todo para los palestinos. Pues Ana, significa que va a haber, si efectivamente se aprueba y parece que se va a aprobar estas más de 3.300 viviendas, una no contigüidad entre Jerusalén Este y Ramallah y Belén, que son las grandes ciudades de Cisjordania. Los palestinos esperan o aspiran a que ahí se funde su futuro Estado. Al cortarle la contigüidad, pues sucede como sucede en el resto de Cisjordania, que está punteada por colonias y asentamientos
judíos. Y es exactamente lo que decía Smotrich, que no lo oculta para nada, que la intención es enterrar a un futuro Estado palestino y, como lo demuestra, con este tipo de aprobaciones y más asentamientos. Smotrich también estaba diciendo hoy que Netanyahu apoya firmemente su política en Judea y Samaria, como lo llaman en Israel desde hace tiempo, a Cisjordania. También en los medios de comunicación ya no la llaman West Bank o Ribera Occidental, sino que la mayoría los llama Judea y Samaria. En realidad Netanyahu no se ha pronunciado, pero ni para acá ni para allá, y Smotrich lo llama a declarar la soberanía total de la región antes de septiembre, cuando vengan los países que quieren reconocer un Estado palestino que no tengan nada que reconocer. Muchísimas gracias, Maya Siminovich, en Tel Aviv. Más de un centenar de organizaciones internacionales han firmado una carta en la que piden a Israel que ponga fin a lo que denominan militarización de la ayuda en Gaza. Las ONG denuncian que llevan meses sin poder entregar suministros de ayuda humanitaria a la franja. En el escrito afirman que las nuevas normas israelíes impiden la entrega de alimentos y medicamentos vitales que se encuentran retenidos en almacenes en las fronteras de Gaza desde que comenzó el asedio al enclave el 2 de marzo. La carta insta a Israel a dejar de utilizar como arma la ayuda humanitaria, a abrir todos los pasos fronterizos terrestres y a suavizar las restricciones. Israel, por su parte, niega estar causando hambre en Gaza. De hecho, el ejército israelí acusa a las ONG que no han podido introducir ayuda humanitaria en la franja de Gaza de no cumplir con los requisitos de seguridad básicos. Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, ¿qué requisitos serían esos? Acércame un poco más también a esas denuncias de las ONG que hablan de impedimentos de Israel para hacer efectiva la ayuda humanitaria. Hola, Ana. Sí, efectivamente, los requisitos tampoco es que sean súper claros y por eso parece ser que están fracasando bastantes de ellas en recibir el permiso o el registro para poder entrar en Gaza y hacer el trabajo que quieren hacer. El Ministerio de la Diáspora, que es el que ahora regula las visas de estas y las entradas de las organizaciones, antes era el Ministerio de Asuntos Sociales, pasó a el Ministerio de la Diáspora y de Antisemitismo, y hay una serie de leyes que empezaron a implementarse en marzo, más o menos cuando Israel dejó de permitir que entrase cualquier suministro en Gaza. Piden que los miembros de las organizaciones, por ejemplo, en los últimos 7 años no hayan expresado ninguna opinión a favor del boicot contra Israel, que no hayan expresado favor a la lucha armada, que no hayan sido deslegitimado la esencia de Israel como un Estado judío y democrático. Toda una serie de cuestiones que no es que sean súper fáciles de discernir en gente que está dedicada a la ayuda humanitaria, también por cuestiones políticas sin duda, y que lo que están haciendo es un trabajo humanitario. De este modo, COGAT, que es el brazo del Ministerio de Defensa para los territorios palestinos, dice que no han cumplido los requisitos varias organizaciones, por eso se les ha denegado el paso, y estas organizaciones dicen que además cambia esta regulación y no pueden cumplirla todas, y están pidiendo a la comunidad internacional que haga algo para que no se eche a perder toda la cantidad de suministros que se está echando a perder en grandes almacenes en Jordania y en Egipto sobre todo. Gracias, Maya Siminovich en Tel Aviv. Cambiamos de tema. Mientras los ojos están puestos en Alaska y una cumbre mañana a la que no ha sido invitado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, este ha realizado otra visita a un aliado europeo este jueves para recabar apoyo. Zelensky se reunió en Londres con el primer ministro británico Keir Starmer, con quien escenificó la unidad europea en apoyo a su país. Ya el miércoles el líder ucraniano estuvo aquí en Berlín con el canciller alemán Friedrich Merz, con quien participó en una videoconferencia con otros líderes europeos de la OTAN y Trump. Durante esa llamada, los aliados de Ucrania subrayaron al presidente estadounidense que Europa nunca aceptará la cesión de territorio ucraniano a Rusia. Europa redobla sus esfuerzos diplomáticos para llegar a una negociación en Alaska que no deje fuera a Ucrania y tampoco a Europa. Tras pasar por Berlín y reunirse con el canciller Merz, el presidente ucraniano, lo decimos, veía hoy al primer ministro británico. Hablamos en Tallinn con el periodista experto en el mundo postsoviético Ricardo Marquina. Ricardo, ¿qué semana? Vamos a ver, ¿qué implica que Trump y Putin se reúnan en Alaska mañana sin la presencia de líderes europeos ni ucranianos? ¿Es un gesto de exclusión o una redefinición del tablero geopolítico? ¿Qué opinas?
Buenas tardes. Bueno, yo creo que deberíamos situarlo en términos quizás un poco más mundanos, más terrenales. Aquí vemos a dos machos alfa que quieren mostrar que son los gallos de sus respectivos gallineros. Por una parte, Putin evidentemente quiere dejar fuera a Ucrania y también a la Unión Europea para mostrar que Europa es el patio trasero de Rusia. Y por otra parte tenemos a Donald Trump, que viene de hacer historia con el acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia y quiere continuar esa senda poniendo su impronta en un nuevo acuerdo de paz en Ucrania. Son intereses muy distintos, pero que coinciden en dejar fuera por sus diferentes intereses a Ucrania y también y sobre todo a la Unión Europea. No creo que puedan hacerlo durante mucho tiempo, ya que Europa, la Unión Europea, los países europeos son parte muy relevante de este conflicto y más pronto que tarde también se sentarán en la mesa de negociaciones. Vamos a esa parte relevante del conflicto que es Europa, como ya comentas. Vamos a ver, hemos visto estos días múltiples reuniones, Ricardo, cuidadosamente coreografiadas, diseñadas para mostrar la solidaridad de Europa con Ucrania. ¿Es ese un mensaje para Putin o para Trump, o tal vez para ambos? Para Trump. La Unión Europea, los países europeos, Occidente en general sabe que esa conversación con Trump está muerta, perdón, con Putin está muerta desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 y solo pueden influir por los negocios, sobre todo que Europa tiene con Estados Unidos, que son muchos, solo pueden influir en Estados Unidos. Y Europa va a utilizar esa palanca, esa comunicación que tiene en términos económicos puramente, ya que está claro que Trump está en las antípodas políticas de muchos líderes europeos, pero sí Europa puede jugar esa carta de ser el principal socio económico de Estados Unidos y hacer presión. Las conversaciones con Putin, como digo, están muertas y no parece que vayan a revivir muy pronto. Ricardo, el presidente ucraniano Zelensky viene exigiendo garantías de seguridad para su país. Lo ha insistido durante todos estos días y semanas. Hoy lo volvió a hacer ante Starmer, ayer ante el canciller federal Meatz. ¿Cuáles podrían ser esas garantías? La principal garantía es el ejército ucraniano. Seguramente veamos que Zelensky y su gobierno no cedan en la pretensión rusa de que Ucrania tenga un ejército minúsculo, casi decorativo. Eso no puede ser, es la principal defensa que tiene Ucrania ante un agresivo vecino. Por otra parte, la otra garantía sería esa fuerza internacional de países europeos en suelo ucraniano, algo que el Kremlin siempre ha dicho que no aceptará, pero si Ucrania va a ceder territorios, como seguramente termine haciéndolo, esta será una baza para negociar y Ucrania seguramente apueste por, uno, tener un ejército fuerte y dos, presencia internacional en su territorio. Ricardo, probablemente lo más tardar, nos veremos mañana. Muchísimas gracias por todo esto. Un saludo hacia Tallinn. Seguramente. Un saludo. Bueno, pues el presidente estadounidense Trump afirmaba este jueves que su reunión con Putin de mañana debería ser la preparación para un segundo encuentro, que esta vez sí incluya al presidente ucraniano Zelensky, pero Trump también reconoció que hay un 25% de probabilidades de que fracase la cumbre de mañana. Lo deja en realidad todo un poco abierto. José Díaz Briceño en Washington, te saludamos. José, ¿cuáles son los objetivos que busca Estados Unidos en ese encuentro? ¿Hay algo más allá que acordar que la paz? Sí, originalmente recordemos, el presidente Trump había bajado las expectativas de esta reunión con el presidente Putin en territorio estadounidense, Alaska, para decir apenas hace unos días que se trataba de una reunión donde iba a evaluar qué exactamente busca Putin. Sin embargo, de acuerdo con conversaciones que habría tenido en privado con los líderes europeos en una llamada, él pondría como su objetivo central el cese al fuego. Lo que aquí en Washington se considera es que básicamente en estos momentos la pelota realmente está en la cancha de Putin y será dependiendo lo que haga el líder ruso hacia adelante, de lo que pueda resultar esta cumbre. Se verá exactamente si acepta de alguna manera el cese al fuego. Recordemos, ya antes ha aceptado en principio el cese al fuego, pero siempre con condicionamientos, y sin embargo lo que más temen aquí los analistas es la rueda de prensa conjunta después de la reunión. Aquí en Washington el 59% de los estadounidenses consideran que Trump no toma las decisiones correctas respecto a la guerra de Rusia en Ucrania. José, ¿cuál crees que sería para Trump el mejor resultado de esa reunión, de esa conversación en Alaska? Y en vista de que las posiciones de Ucrania y Rusia, lo sabemos, posiciones sobre la paz sobre todo, parecen tan distantes, ¿qué es lo mejor que podemos esperar?
Así es, las dos posiciones extremas son que Putin aceptara un cese al fuego sin condiciones y por otro lado que Putin no aceptara de ninguna forma. Lo que aquí se considera es que algo aceptable sería que el presidente ruso aceptara algunos principios básicos y sin embargo eso incluso ahora se ve lejano. El propio presidente Trump hace solo unos momentos en la oficina oval de la Casa Blanca dijo que en realidad la verdadera reunión importante, como ya bien decías, sería si se llega a una segunda reunión y esto en principio debería alegrar a Ucrania y a sus socios europeos sabiendo que las decisiones finales no las tomarán estos dos líderes de potencias que se reúnen mañana. Mañana será un día clave, una cumbre quizás histórica, la vas a seguir tú también desde Washington. Hablaremos contigo, José Díaz Briceño, como siempre, un placer. Y un placer también saludar a Paco Furió en la economía. Bienvenido, Paco. Gracias, Ana. El acuerdo comercial entre Washington y Bruselas sigue haciéndose esperar. Después del anuncio de un acuerdo político a finales de julio, aún no se sabe cuándo llegará realmente el texto finalizado y los cambios que contempla en las tarifas. Los trámites, eso sí, siguen su curso. Hoy la Comisión Europea ha recibido una carta con las sugerencias de Estados Unidos para el texto final. Un texto que debería especificar, por ejemplo, el alivio arancelario para los automóviles europeos, que no se ha llegado a hacer efectivo. La presidenta de la Asociación Alemana del Auto ha vuelto esta semana a pedir que la implementación del acuerdo llegue pronto para que el arancel baje del 27,5% actual al esperado 15%. Y esos aranceles contra los productos europeos están pasando factura a la economía europea. José David Navarro, en la bolsa de Frankfurt. La zona euro registró un crecimiento de solo el 0,1% en el segundo trimestre del año, lo que indica una clara desaceleración, ¿no es así? Sí, Paco, desde que comenzaron a aplicarse los aranceles del 20% a la Unión Europea, eso fue en abril, se ha notado un desacelerón de la economía de la eurozona. Hemos pasado de crecer en el primer trimestre de este año al 0,6% a un ritmo, como tú decías, del 0,1%. Ese freno en el avance de la economía también se traslada al conjunto de la Unión Europea, donde también se ha notado un enfriamiento del crecimiento económico. Es cierto que ya en principio tendríamos un acuerdo marco con Washington, pero la incertidumbre no ha desaparecido por completo. Hay interrogantes que todavía están abiertos, como es el caso, el futuro de los aranceles a los autos europeos y también el miedo, la preocupación, Paco, de que Trump pueda cambiar de parecer en cualquier momento. Ya lo hemos visto como incluso después de anunciar ese acuerdo político o acuerdo marco con la Unión Europea, con von der Leyen, a finales de julio, Trump volvió a amenazar a los productos europeos con un arancel del 35% si Bruselas no cumplía con sus promesas de inversión en Estados Unidos. Gracias, José David Navarro, desde la Bolsa de Frankfurt. La cumbre de Alaska entre Vladimir Putin y Donald Trump también está siendo observada de cerca por parte del sector petrolero. Estados Unidos y Rusia son dos de los mayores productores de crudo y Rusia está bajo sanciones en esta industria. Trump avisó de que habrá consecuencias severas si no hay un camino para la paz en Ucrania. Las consecuencias de lo que ahí ocurra va a tener consecuencias para el precio del petróleo y con ello la inflación y también la producción en Estados Unidos. Ana Nieto, ¿qué alternativas se barajan? Pues si no hay un resultado positivo de la reunión, Trump ha hablado, como dices, de consecuencias severas y aunque no hay precisión sobre lo que significan estas, sí que hemos visto en los últimos días una amenaza de castigo arancelario a India por comprar petróleo ruso, algo que podría ampliarse con más sanciones a otros compradores o ampliar más mano dura a la cadena de intermediación y transporte del petróleo ruso o incluso que se reprima más aún la evasión de las sanciones. Es algo que elevaría los precios actuales que ahora mismo están rondando los $67 el barril de Brent. En caso de que se empiecen a dar pasos progresivos hacia un escenario de paz y el levantamiento progresivo de las sanciones, se confirmaría la sobreoferta de crudo global actual y los precios caerían o mostrarían una definitiva tendencia a la baja. Retirar las sanciones no es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana, ni en el más positivo de los casos, pero los mercados trabajan anticipando escenarios futuros y en este sentido se retiraría mucha parte del premio negativo que tiene el riesgo geoestratégico sobre la oferta.
Estados Unidos, como líder en producción mundial, no obstante, está en una posición complicada con los precios del crudo a la baja. ¿Cuáles son las perspectivas, Ana? Sí, Estados Unidos es el líder global de producción gracias al petróleo de esquisto, muy buena medida, y la mayor productividad que la tecnología permite de estas técnicas de extracción. No obstante, la sobreoferta por la mayor producción de la OPEP últimamente y la rebaja de los precios hace que desde hace semanas se hayan reducido los equipos de perforación porque no compensa con estos precios, con un barril tan bajo. Esta misma semana la Agencia de Información de la Energía de Estados Unidos decía que aunque se va a conseguir una producción pico y récord a finales de este año, se espera una rebaja importante de producción para el año 2026 y que el precio del barril esté rondando los $51. Esto va a hacer imposible que los productores sigan perforando y que el sueño de Trump de que haya más explotación tendrá que esperar. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Más noticias. Nos vamos a Chile, Paco, donde la Fiscalía anunció la captura de un presunto miembro de la banda del Tren de Aragua implicado en el secuestro y asesinato del exmilitar disidente venezolano Ronald Ojeda en 2024 en Santiago. El detenido es Alfredo José Enríquez, considerado uno de los líderes de esa organización criminal de origen venezolano que tiene presencia en varios países con secuestros, extorsiones y asesinatos y que ha sido designada por Estados Unidos como organización terrorista. La Fiscalía chilena apunta a una motivación política para el asesinato, pero ha evitado responsabilizar directamente al gobierno venezolano. Nosotros seguimos sosteniendo la tesis de que es un hecho político. Háganse solo la siguiente pregunta. ¿Qué hecho hemos tenido anterior al 21 de febrero del 2024 y posterior al 21 de febrero del 2024 que tenga las mismas características del secuestro y posterior homicidio del teniente Ronald Ojeda? La respuesta es ninguno. ¿Y por qué? Porque el Tren de Aragua tenemos que verlo como una organización que comete no solo un tipo de delito o no se especializa en solo... Bolivia cerró sus campañas electorales este jueves en un clima de tensión política y alta expectativa ciudadana. El empresario opositor Samuel Doria Medina de la Alianza Unidad lidera las encuestas desde junio, seguido muy de cerca por el también opositor y expresidente Jorge Tuto Quiroga de la Alianza Libre. Los sondeos apuntan a que ambos candidatos tendrían que ir a una segunda vuelta en octubre, donde se elegiría al presidente por mayoría simple. Evo Morales, inhabilitado para postularse, llamó a votar nulo en forma de protesta, lo que podría afectar la legitimidad del proceso. Si el MAS no logra el 3% de votos o un escaño en el Parlamento, el partido oficialista podría perder su personería jurídica. Nos ocupamos ahora de esa devastadora ola de incendios en España, donde el fuego permanece activo en 38 focos de 5 comunidades en todo el país: Castilla y León, Extremadura, Galicia, Asturias y Valencia, con un balance provisional de 3 muertos, múltiples heridos y miles de evacuados. Otros 5 focos están ya controlados, según el Ministerio del Interior, que ha tenido que pedir ayuda a Bruselas. La Unión Europea ha enviado 2 aviones hidrantes para ayudar en las tareas de extinción. Desolados e impotentes, algunos lo han perdido todo. No hay palabras para los habitantes de todas las localidades afectadas por los devastadores fuegos que arrasan con todo estos días en España. 100.000 hectáreas se han quemado solo en la última semana, según las estimaciones del Sistema de Información de Incendios Forestales Europeos. Estamos pasándolo muy mal, muy mal. Esto es increíble. Nadie pensó que este fuego iba a ser tan grande. El servicio ferroviario entre Madrid y Galicia está sufriendo cortes por los incendios y hay al menos 14 carreteras cortadas a nivel nacional. En la vecina Portugal, el fuego avanza dejando un paisaje de desolación. Denuncian que es una tragedia repetida. Estas tragedias ocurren cíclicamente, todos gritamos y lloramos, pero la verdad es que se siguen repitiendo. En 2017 ocurrió, antes también, y ahora nos enfrentamos de nuevo a esta calamidad. Seguramente tendremos en el futuro la misma conversación porque las cosas no mejoran y no se hace nada. En Albania y otros países del Mediterráneo se repiten las mismas imágenes. Tierras calcinadas, devastadas por las llamas. Una situación que se viene repitiendo los últimos veranos europeos por el impacto del cambio climático. Los expertos denuncian la necesidad de cambios estratégicos en la prevención.
De olas de calor abrasador a motores alimentados por el sol, un piloto suizo ha batido un récord no superado en los últimos 15 años. El vuelo a más altura jamás realizado con un avión propulsado por energía solar. Despegó de un aeropuerto en Suiza y aprovechó las corrientes térmicas de aire caliente para hacerse con el título. Vea. Alegría del piloto Raphaël Domjan. Está un vuelo más cerca de cumplir su sueño, ser el primero en llevar un avión propulsado por energía solar por encima de los 10.000 metros y volar a la misma altitud que las aeronaves comerciales. No se necesita ninguna tecnología especial para lograr esta hazaña. Tenemos 22 metros cuadrados de paneles solares. Son células solares SunPower, las mismas que cualquiera puede tener en su casa. No queríamos usar células de alta tecnología, como las que se utilizan en la industria aeroespacial. Así que se trata de un producto realmente accesible para el público en general. El vuelo duró 5 horas y 9 minutos y lo llevó a una altura récord de 9.521 metros. Su objetivo es demostrar el potencial de la energía solar para lograr una industria aeronáutica más sostenible en el futuro. El sueño de volar es probablemente el más antiguo de la humanidad. Algunos dicen que en el futuro no podremos volar. No creo que esa sea la forma de diseñar un mundo envidiable para los jóvenes de hoy y de mañana. Por eso nuestro mensaje es que tenemos todo lo necesario para cambiar: la tecnología y las energías renovables. Podemos dejar de quemar 300 toneladas de combustibles fósiles por segundo sin tener que dejar de volar. Pero los aviones a energía solar pueden transportar a muy pocas personas. No podremos llevar 200 o 300 personas a través de un océano como el Atlántico con un avión eléctrico solar. Probablemente necesitaremos uno a hidrógeno, y ese hidrógeno se habrá producido con energía solar, en tierra y a partir de agua. Domjan y su equipo siguen mirando al cielo con la meta de convertir el sueño más antiguo de la humanidad en una visión para un futuro más sostenible. Con estas espectaculares vistas nos vamos actualizando contenidos, ya saben, también en nuestra página web dw.com. En nombre de todo el equipo, mil gracias por estar ahí.